Hola, estimados maestros, ¿cómo están? Muy buenas noches. El presente para, además de saludarles, entregarles el tema 3 en sesión autogestiva de la asignatura 401, evaluación de proyectos de investigación en el ámbito educativo. Ajá. El tema es la evaluación metodológica, recordando que ya tenemos un trabajo previo en donde primero conceptualizamos todos los términos que vamos a poder o que vamos a tener necesidad de usar mientras hacemos la investigación de un proyecto educativo, o de una investigación educativa. Después, en la actividad 2, se les pide, en la guía instruccional 2, con el tema 2, se les pide que vayan, que ya escojan un problema de investigación y que a partir de él, bueno, hagan las preguntas, los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, la justificación, la delimitación del tema. En esta ocasión, el tercer tema o la semana 3, nos pide evaluar de manera metodológica nuestro proyecto. Cabe mencionar, ¿verdad?, que yo les comenté a ustedes que las actividades de esta asignatura iban a ser 3, 4, y que yo las iba a espaciar mucho debido a que este tema está muy relacionado con el tema 104 de tendencias actuales de investigación educativa. Entonces, ya con el trabajo que tenemos en la asignatura 104 y el trabajo complementario que vamos a estar haciendo en esta asignatura 401, pues es un trabajo muy completo, de verdad, muy, muy completo, que va a incluir hasta una investigación o una propuesta de investigación, como lo marca el tema, lo marca el programa, pero pues sí, hay que llenar ciertos rubros o hay que cubrir ciertas actividades que son obligatorias debido a que una investigación pues debe estar siempre dentro de un diseño documental, un diseño informativo, con un método específico, que pueda crear no solo la confiabilidad, sino también demuestre pues una validez interna y externa de su proyecto y que además, pues bueno, explique de alguna manera la selección y adecuación de enfoques y métodos para solucionar el problema que se encontró, ¿ok? Entonces, basados en ese contexto o en ese antecedente, voy a como siempre, con las preguntas que van a me van a permitir introducir al tema de una manera más formal. En ese sentido, les pido como cada apertura de tema, pues que ustedes respondan a estas preguntas que están relacionadas con el trabajo que se va a hacer, que ya deben de estar haciendo, que inició con la actividad 2 o el tema 2 y que le va a dar seguimiento a nuestro tema 3. Estas preguntas que deben de ser contestadas de manera individual de acuerdo al diseño de propuesta de investigación que ustedes hayan elegido. Entonces, en ese sentido, pues el número 1, ¿qué enfoques y métodos son los más adecuados para el proyecto que yo elegí? Y que la número 2, ¿cómo puedo asegurar la validez interna y externa de mi investigación? ¿Qué instrumentos de recolección de datos estoy usando o voy a usar o estoy por usar para verificar la confiabilidad de mi estudio? ¿De qué manera garantizo que la interpretación de los resultados sea no solo consistente, sino además precisa? ¿Y qué aspectos metodológicos debo fortalecer para mejorar la calidad de mi proyecto? Son 5 preguntas aparentemente muy sencillas, pero deben de tener ustedes ya el bosquejo del estudio en la mano. No va a ser posible realizar un proyecto de investigación si no tengo ya por lo menos visto el tema. O sea, ya elegido, ya seleccionado, yo ya tengo la idea, por qué es un problema,
cómo impacta, cómo nos está impactando en la calidad educativa o en la parte tecnológica, por decir algo, es mi ejemplo. Y qué se va a hacer, desde qué enfoque lo voy a abordar, cómo le voy a poder dar validez a mi investigación y que no digan, no, pues nada más a usted, o sea, es el único que le favorece. No, pues no tiene validez, no, ¿cómo? ¿Me explico? Todas estas, que son 5 preguntas, pero que son muy precisas para solicitar la información de su plan de proyecto de investigación, ¿sale? Bueno, ahí se las encargo. Contestan y resguardan, ¿ok? Pasamos a la diapositiva en donde ya nos presenta un concepto y la relevancia de la evaluación metodológica en educación. Una evaluación metodológica, como lo pueden leer ustedes en la diapositiva, consiste o constituye un proceso sistemático para valorar el mérito de objetos educativos. Es decir, todo aquel objeto de estudio que se considere un problema, puede ser cubierto por un proceso sistemático llamado metodología y que va a evaluar el problema, lo va a solucionar a través de un proceso sistemático. Este proceso orienta decisiones docentes e institucionales. Por supuesto que sí, estamos recordando o recordemos que este proyecto de investigación va a impactar el área educativa. Entonces, pues aparte, este proceso metodológico nos va a permitir ajustar estrategias pedagógicas según las necesidades reales del contexto en donde está inmerso o se encuentra el problema. Ahora, ¿por qué es importante la evaluación en educación? Bueno, primeramente, la evaluación de proyectos en educación es muy, muy importante porque por principio de cuentas me presenta un diagnóstico situacional. Ya detecté el problema, yo ya veo muy claramente cómo inició, qué es lo que está impactando, cómo nos está afectando y ahora necesito hacer una intervención pedagógica que aparte de significativa sea efectiva y relevante para poder cambiar el problema y convertirlo en de haber sido un área de oportunidad, se va a convertir en una situación efectiva o un problema resuelto, ¿verdad? Para acabar pronto. Ahora, el establecimiento de objetivos. ¿Por qué debo de tener un objetivo? Bueno, porque va a ser un indicador medible, un indicador tangible, un indicador que me va a ofrecer información y dentro de esa información me va a definir si realmente se puede o no se puede. Eso es lo que me va a orientar hacia ese proceso que me va a obligar a mí a investigar, saber si de verdad se puede o no se puede realizar un cambio a partir del problema encontrado. Y asegura las competencias, pues sí, porque definitivamente aplicada en los niveles adecuados y de la forma adecuada, permite que el sistema educativo avance y pues definitivamente nos ayuda a solucionar, pero aparte apoyar el siguiente, ¿sale? El impacto de la evaluación en el proceso educativo, pues finalmente mejora el aprendizaje. Un proyecto que tenga el impacto y que aparte se haya realizado de manera sistemática y se haya encontrado la solución al problema, va a mejorar el aprendizaje. Va a optimizar los procesos. Va, después de durante o posterior a la investigación, se van a tener un abanico de posibilidades para fortalecer el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje o inclusive eliminar completamente el área de oportunidad.
La adaptación metodológica entonces nos va a permitir ajustar el método adecuado. Es decir, puedo empezar con este método, pero tendré que usar también y entonces, bueno, puedo hacer una combinación y resulta que es una metodología mixta, la cual también es muy, muy aceptable. Está dentro de los parámetros que deben de usarse y al final voy a transformar la experiencia de un problema a una experiencia significativa y educativa. Ahora, ¿qué pasa con la gestión institucional? Bueno, en ese sentido, corresponde a la institución proporcionar información necesaria para que dentro de ese problema de investigación se puedan tomar las decisiones correctas. Toda evaluación, escúchenme bien, todo proceso de evaluación fundamenta cambios en la organización. Nosotros en este tema estamos marcando la evaluación en el proceso educativo a partir de un proyecto de investigación. Es decir, el proyecto de investigación me va a permitir solucionar ese problema que es parte del proceso educativo, que lo estaba limitando y que al erradicarse, entonces va a provocar la mejora. ¿Sale? Y pues bueno, la validez interna. ¿A qué se refiere la validez interna? Pues primeramente a la precisión de resultados. No puede haber ambigüedades, no puede haber resultados confusos, no puede haber tampoco hipótesis no confirmadas. La validez debe garantizar la exactitud del estudio, debe asegurar que los hallazgos reflejen la realidad investigada, no se pueden alterar. La relación causa-efecto confirma que las conclusiones representan relaciones causales reales y establece esas conexiones verificables entre variables. Y el control de sesgos, bueno, pues minimiza errores metodológicos que pueden afectar de alguna manera los resultados. En ese sentido de validez externa, en un impacto general, nos permite saber que la validez externa pues mide la capacidad de aplicar los resultados, que permite también que los hallazgos tengan la relevancia que el contexto educativo presente y se puede aplicar a cualquier contexto educativo. Y en ese sentido, ¿cómo nos impacta la validez interna? Bueno, pues porque ofrece resultados útiles en diversos contextos, es una implementación de diferentes poblaciones las que se van a estudiar, entonces los hallazgos pueden ser movibles, transferibles, se pueden aplicar, se pueden referenciar en otros contextos y las implicaciones políticas pues definitivamente son fundamentales para tomar decisiones educativas amplias. Entonces, la validez interna como la validez externa son elementos fundamentales, fundamentales del proceso metodológico de un proyecto de investigación. Yo sé que no les estoy hablando de nada nuevo, yo sé que todos ya pasamos por un proyecto de investigación, cuando hicimos las licenciaturas. Ahorita ustedes que están en su maestría también están pasando por eso, entonces no es nuevo. En donde sí es que ya se van a pues ajustar, se va a permitir, también podemos decir que estos proyectos se van a ver intervenidos o gestionados por la inteligencia artificial y también por las nuevas metodologías tecnológicas emergentes, ¿sale? Esa sería a lo mejor la única variante o lo nuevo, entre comillas, porque el resto de la información para un proyecto o para la metodología dentro de un proyecto de investigación
La relevancia de la validez en la investigación. ¿A dónde me lleva? ¿Por qué es importante? Y lo que es peor, ¿por qué es relevante que haya validez en mi investigación educativa? Primero, la validez interna. ¿Por qué? Porque asegura que la investigación es sólida, que es crediticia, que es creíble, que es un proceso científico seguido a conciencia que va a garantizar los resultados. ¿Establece la base para confiar en las conclusiones obtenidas? Pues sí, porque si el proceso se lleva completo y ese proceso que ya dijimos que era sistemático nos va a llevar a conseguir el resultado para conocer las causas genuinas, verdaderas y para solucionar el problema, oigan, pues qué padre, ¿no? O sea, tenemos el éxito asegurado. ¿Y qué pasa con la validez externa? Bueno, pues amplía el alcance y la utilidad de los hallazgos educativos, facilita la aplicación de resultados en diversos contextos institucionales, potencia el impacto real de la investigación en políticas educativas y justifica inversiones. Entonces, la validez externa le va a dar esa credibilidad, le va a permitir el alcance, la cobertura amplia a mi investigación. Los hallazgos van a ser útiles para los investigadores que deseen estudiar o investigar el campo que yo estudié. Se va a potenciar el impacto real de investigación, es decir, puede ser la investigación o el resultado, puede estar cubierto o puede ser legible a incluirse en una política educativa. Puede justificar inversiones en programas educativos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento científico comprobado que dio un resultado a un problema que había y que ese problema se solucionó. Entonces, qué padre, digo yo. Ahora, selección y adecuación de métodos. ¿Cuáles son esas razones críticas? La primerísima es la pertinencia con objetivos. Yo no puedo realizar una investigación, redactar mi problema, que vamos a decir algo, vamos a hacerlo un poco más claro este tema. A ver, un ejemplo coloquial. A ver, rapidísimo. Aquí, ya lo encontré. Vamos a ver. Yo estoy hablando de un problema que tengo en el laboratorio de idiomas porque quiero usarlo para aplicar la certificación o certificaciones de idioma a los grupos egresados o los que ya van a egresar. Y pues cada vez que voy al laboratorio de idiomas a solicitar información de cómo organizar mis clases con 1 o 2 horas de práctica, pues sí me dan el pase al laboratorio, pero pues no hay máquinas suficientes, a veces las máquinas me alcanzan porque me faltan alumnos, entonces pues en lugar de llevar 35, llevo 20, que son las máquinas que hay, pero de esas 20 máquinas, pues unas no alcanzan a llegar el internet, el sistema operativo pues no acepta el Bluetooth ni el Wi-Fi, todo tiene que ser por cable, para cable físico. Mis alumnos necesitan auriculares o audífonos con micrófono, porque aparte pues tienen que repetir, tienen que hacer repeticiones orales, repeticiones grupales, y aparte tienen que grabar sus respuestas. Y no hay no me pueden ayudar, y yo no he podido hacer en todo el año, o no, en los 2 años o en los 3 años que tengo impartiendo esa clase y esas materias, pues no he podido tener una práctica completa. ¿Cómo se van a ir los egresados sin tener una experiencia
así no se pueden ir, porque son parte de sus competencias finales, disciplinares finales. Entonces, o sea, ¿qué pasó? Bueno, estoy obligada a hacer una investigación, cuál es el problema, y me arranco. Me arranco. Entonces, mi tema, mi redacción del problema o descripción del problema, mi delimitación, mi objetivo general, mis objetivos, 2, 3 objetivos específicos y mi justificación, todo tiene que estar relacionado con el uso del laboratorio de idiomas en la escuela X, en donde se deben de realizar las prácticas de idioma inglés, francés, italiano y japonés, y no se pueden porque carecemos de estructuras tecnológicas necesarias para que se pueda cumplir con la práctica lingüística que los egresados necesitan para su certificación al término de su licenciatura de 8 semestres, Ajá. Pero ahí yo ya estoy teniendo una pertinencia. ¿Por qué? Porque estoy alineando objetivos, ya tengo mi método, mi método va a ser cuantitativo, no va a ser mixto porque voy a hablar de cantidades, pero también voy a hablar de necesidades de los alumnos, entonces va a ser mixto, descriptivo, y el propósito es buscar una mejora al centro de idioma, al centro de cómputo. O la creación de un nuevo centro de cómputo. Si ya estoy en esto, pues ya mejor pido que me autoricen un centro de cómputo. Entonces, hacia allá va mi investigación, hacia allá va el propósito, allá va la metodología y todo va agarrado de la mano. Pero si yo describo un problema y después cuando estoy hablando del propósito, meto otra cosa. Y después me arranco con que, pues aparte, no hay sillas. Y después me arranco con que, pues se va la luz. O voy a hablar también de el ambiente de aprendizaje porque, pues no hay, suficientes aires acondicionados. De la actualización, luego, por ejemplo, en los objetivos, en el objetivo general, bueno, pues allí se me ocurre hablar de, pues la carga horaria, pues es que la carga horaria entonces allí no funciona, porque pues es que también los maestros, se necesita que haya más maestros. Bueno, ahí ya estoy hablando de otra cosa, ¿me explicó? Entonces, la pertinencia de método, propósito, debe estar relacionada con su objetivo general y a su vez con los objetivos específicos. ¿Me explico? Ahora, debe de haber una adecuación de características específicas. Y entonces, bueno, estoy hablando de un problema, de una escuela, de un centro de idiomas. ¿Y quiénes van a ese centro de idiomas? Bueno, es un grupo, las características tal, o 4 grupos o 5 grupos que son los que egresan en cantidades de 40 licenciados en idiomas por salón. Y pues bueno, entonces describo a mi población. No voy a describir a los ingenieros en las tecnologías de la información y la comunicación que también usan el centro de idiomas y que entonces yo me los encuentro 3 veces a la semana y cuando yo llego pues ellos ya lo están ocupando porque el maestro también, no, nada de eso, nada de eso, no podemos mezclar, es todo así, toda mi investigación va a redundar en un problema específico, en una justificación relacionada con ese problema, un objetivo general que es relacionado con la solución específica de ese problema, y ahí me la llevo, agarraditos de la mano todos los elementos de mi investigación, ¿vale? Ahora, una compatibilidad con recursos, el ajuste a disponibilidad de tiempo, presupuesto y alcance.
Definitivamente también tenemos que tomar en cuenta toda esa parte, porque igual y nos puede generar un gasto a nosotros o una inversión de tiempo o hay que delimitar el alcance. El razonamiento para seleccionar métodos apropiados. Ajá. Ustedes saben que el proyecto de investigación es científico. Dentro de ese concepto científico hay lineamientos, hay métodos, hay un rigor específico en la precisión metodológica que se va a realizar o se va a llevar a cabo, o con la que se va a llevar a cabo, mejor dicho, nuestra investigación. Le va a dar relevancia a nuestro trabajo. La comparabilidad es facilitar los análisis comparativos entre estudios. Y aquí es donde viene una selección adecuada de métodos, una selección adecuada de bibliografía, una selección adecuada de objetivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir comparar, me va a permitir hacer un análisis crítico en mi investigación. Ajá. Y los métodos y enfoques más utilizados en proyectos educativos. ¿Cuáles son? El enfoque cuantitativo, basado en una medición numérica y análisis estadístico. Se va a basar en encuestas estructuradas. Hay que realizar un instrumento en donde se va a solicitar que la población que interviene en la investigación pues nos conteste encuestas. Ajá. Vamos a trabajar también el análisis de correlación entre variables y las pruebas estandarizadas. El enfoque cualitativo o los enfoques cualitativos están centrados en experiencias y significados, en entrevistas en profundidad, en observaciones presenciales a participantes o a la población participante y el análisis de narrativas, es decir, descripciones, narraciones de ambientes, ¿ok? Ahora bien, el método mixto es la integración de perspectivas complementarias. Es una triangulación metodológica. Ajá. Son diseños secuenciales y una validación cruzada. ¿Por qué? Porque estoy usando dos métodos. Ajá. Y entonces voy a hacer una validación cruzada. De tal manera que todo cuadre, fluya. Ahora, la calidad y fiabilidad o confiabilidad de los instrumentos de recolección. Primeramente es la construcción. Hay que elaborar herramientas válidas, claras, concretas, bien realizadas y rúbricas educativas. La validación es y será la comprobación precisa y relevante a través de métodos científicos establecidos previamente, seleccionados con mucho cuidado, ¿de acuerdo a qué? Pues a nuestra investigación, a nuestro proyecto. La medición de fiabilidad es aquella verificación que hacemos en resultados bajo condiciones similares. Y la implementación, pues no es otra cosa más que la aplicación sistemática siguiendo los protocolos que ya conocemos de acuerdo a la metodología usada. Estándares para instrumentos de calidad. Pruebas piloto. Aplicaciones preliminares para detectar errores. Es decir, hago un instrumento para una prueba piloto, lo aplico. Pero si se detectaron errores, si la información es confusa, si tengo que rehacer el instrumento o reestructurar los tiempos de la prueba, lo hago, porque el mismo estándar o el mismo método, la misma técnica me lo permite. Entonces, me regreso, vuelvo a rehacer el documento, organizo bien
los elementos del instrumento para entonces sí volverlo a aplicar sin ningún problema y completamente, o mejor dicho, con la certeza de que voy a obtener lo que yo quiero. O sea, la información que ando buscando la voy a encontrar. Ahora, revisión por expertos. La validación por especialistas en el campo educativo garantiza pertinencia académica y precisión conceptual. ¿Y quiénes serían los expertos? Pues dependiendo de nuestro proyecto, ¿me explico? Dependiendo de nuestro proyecto, yo sí puedo solicitar que venga un experto y valide mis resultados. Por ejemplo, en el caso de, y me regreso al ejemplo de idiomas, para no salirnos de ese ejemplo, me regreso al caso de idiomas. O sea, hago la investigación, me autorizan una reestructuración, porque pues tampoco nuevo, ¿verdad? Pero ok, vamos a suponer que me autorizan una reestructuración del centro de idiomas, agregan 10 computadoras más, porque ya los grupos son de 30, entonces bueno, ok. Entonces se agregan 10 computadoras más, se actualizan los equipos, hay ya hay buena navegación de internet, pues se tomó en cuenta el proyecto. Ajá. Pero aparte, yo necesito estar bien segura de que realmente todo salió bien. Puedo solicitar una prueba piloto a una casa certificadora de idiomas para que ellos, servirles yo como un programa piloto, uh-huh, y que me vengan a aplicar evaluaciones dentro del mismo centro de idiomas. Y esa prueba piloto que me van a hacer a mí, que me va a dar una información que está hecha por especialistas, porque vamos a suponer que viene Cambridge para inglés, viene Alianza Francesa para francés y viene una asociación italiana para evaluarme el idioma italiano. Entonces, pues debe de haber allí una precisión, una validación por especialistas y eso va a fortalecer mi resultado. Ajá. Le va a dar pertinencia académica, alta pertinencia académica a mi estudio. Va a darle un sentido de precisión conceptual a todo el proceso metodológico, porque no obstante se hizo al inicio, se hizo a la mitad del proceso todo correctamente, aparte voy a cerrar la investigación con una revisión por expertos. Y todos esos resultados los voy a presentar y por eso me van a autorizar hasta un nuevo centro de idiomas, ¿sale? Entonces, hacia los instrumentos de calidad, ahora pensemos en esos análisis estadísticos. Ahí es donde va a entrar la inteligencia artificial, donde va a entrar la inteligencia, y a veces el buen manejo de la paquetería digital de Microsoft o de Windows. Entonces, pues digo, hoy es a lo mejor no fácil, pero ya no son las investigaciones o los proyectos de investigación como eran antes. Hoy hay muchas, están los métodos, están las metodologías si gustan tradicionales, pero también tenemos metodologías emergentes. Hay enfoques tradicionales, pero también tenemos los nuevos enfoques para la educación del siglo XXI. Y se tienen, de verdad, por eso nuestra materia dice, una de las materias dice tendencias actuales de investigación y la otra dice evaluación de proyectos de investigación, porque vienen los nuevos temas a investigar y por consiguiente vienen las nuevas formas de evaluar esas investigaciones. La consistencia en la interpretación de resultados, pues habla de procedimientos analíticos estandarizados, es decir, están a disposición, los que ya reconoce la
comunidad científica y que saben que garantizan al 100% la objetividad y la reproductibilidad en análisis. Ahora bien, se encuentra también la interpretación teórica fundamentada, que son esos análisis y esos marcos conceptuales que ya están establecidos, pero que conectan con hallazgos y conectan hallazgos con teorías educativas relevantes. Por eso les comentaba en la diapositiva anterior. Tenemos metodologías tradicionales, sí, pero también vienen las metodologías emergentes de investigación. Tenemos las técnicas, los enfoques tradicionales para investigar, sí, pero también tenemos las nuevas teorías, las nuevas tendencias, las nuevas temáticas para investigar. Hoy la documentación sigue siendo clara en sus criterios, sigue exigiendo un registro detallado de parámetros, sigue exigiendo la verificación y la revisión de resultados por otros investigadores. Y en cuanto a los riesgos en la falta de consistencia y calidad metodológica, pues los resultados no generalizables son estudios con baja validez que generan conclusiones limitadas, a lo mejor no confusas, pero sí limitadas. Y la dificultad de replicación. Ustedes saben o han tenido la experiencia de que una buena investigación o una buena práctica en investigación se va a replicar. ¿Por qué? Porque tuvo buenos resultados, tuvo buenos hallazgos, buenos resultados y el proceso de investigación fue fantástico. Entonces hay que replicar esa técnica. Pero si no lo logramos, es porque tuvimos inconsistencias, o dejamos fuera datos que eran verificables, por lo tanto, nuestra investigación no tiene el impacto científico que nosotros buscábamos, ¿ok? Hoy las decisiones mal fundamentadas en una investigación conducen a una evidencia débil y las políticas educativas son poco efectivas, poco efectivas, y pueden resultar en un desperdicio en el gasto. Los datos estadísticos, como siempre, para terminar ya nuestra presentación o nuestra clase autogestiva, nos habla de los investigadores en México y en América Latina. ¿Cuántos investigadores hay? Bueno, aquí, como yo le aumenté el zoom a mi pantalla, ustedes aquí no alcanzan a ver, pero habla de países y compara a México, ¿vale? Y en conclusiones y recomendaciones clave, pues la evaluación metodológica es esencial para la mejora continua, la validez es el fundamento de toda investigación, los métodos adecuados, elegir los métodos adecuados nos va a ayudar a tener los resultados que buscamos a partir de objetivos específicos. Y definitivamente los datos sólidos elevan la calidad y el impacto real en la investigación. Como siempre, se quedan al término de este tema 5 preguntas de reflexión, las cuales tienen aquí, no las voy a leer, pero todas están relacionadas con lo que acabamos de ver. Hablan, algunas preguntas sobre validez interna y externa, que vienen en las primeras diapositivas. Después habla también de la selección adecuada de enfoques y métodos, los criterios que se utilizan o que van a utilizar cada uno de ustedes para garantizar la fiabilidad y la calidad en los instrumentos, cómo podemos asegurar la interpretación de los resultados de manera consistente, objetiva y libre de sesgos, y las dificultades que han podido encontrar al documentar su metodología y cómo mejorar la calidad y la precisión de este proceso. Vuelvo a comentarles, son preguntas individuales para una reflexión analítica personal y que hay que resguardar sus respuestas porque las vamos a usar en la entrega en la semana 5, 4 o 5, ¿sale? Y definitivamente
Bueno, estamos ya terminando el tema. Aquí les presento la bibliografía que yo usé para poder, pues de alguna manera, platicarles de una forma actualizada, de una forma cierta sobre este tema tan interesante sobre pues la evaluación metodológica de un proyecto educativo. ¿Sale? Ha sido para mí un placer platicar con ustedes este tema. Cualquier duda, véanlo, chéquenlo. Este tema yo le voy a dar fecha del 16 de junio porque va de la mano con su proyecto de investigación. El día 16 de junio que ustedes van a presentar sus proyectos en la asesoría de miércoles, porque es miércoles 16 de junio, van a presentar sus proyectos de 8 a 9 de la noche. Bueno, esta semana ustedes ya deben de tener todo listo. Ajá. Y ahí sí ya no voy a poderles dar más prórroga. Yo creo que ahí 3, 4 días a lo mejor. ¿Sale? Entonces, bueno, se quedan con este interesante tema para que ustedes de manera autogestiva lo vuelvan a repasar, chequen, tomen nota y bueno, se preparen con sus proyectos que estoy segura que van a ser muy interesantes y va a ser para mí un honor leerlos, ¿sale? Que pasen muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, dependiendo de cuando estén viendo este tema. Gracias a todos.